Estamos de regreso en Altavoz, en Vital y a la vez en Tribu, y vamos a conversar con el ex congresista Carlos Tubino y también Almirante Retiro. ¿Cómo está, ex congresista? ¿Cómo ha reaccionado usted tras la muerte del expresidente Alberto Fujimori? Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y decirles que la verdad que un gran pesar por el fallecimiento de Alberto Fujimori. Todos los que vestimos uniforme en el proceso de pacificación y que participamos en él, en mi caso yo fui jefe político militar en el Frente Ucayali, la verdad que siempre le vamos a agradecer a Alberto Fujimori haber tomado decisiones políticas que nos permitieron enrumbarnos a las Fuerzas Armadas, a la policía y a los comités de autodefensa hacia la victoria frente a las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y Tupac Amaru. Durante la década de los 80, a nosotros nos mataban, mañana, tarde y noche. Nuestros amigos teníamos que enterrarnos, veníamos en silencio en Lima a hacer llevar ese dolor, pero no teníamos el apoyo político Que es lo más importante, ¿no? Que se necesitaba. Así es. Y eso lo hizo Fujimori. Y nosotros lo que hemos vestido uniforme, ustedes no van a encontrar militares, marinos, integrantes de la Fuerza Aérea, policías, que estuvieron en esa época, en todo el proceso de pacificación, y que no agradezcan a Fujimori o que le reconozcan que él nos permitió cambiar el switch de la agresión que la sociedad peruana tenía de estas dos organizaciones terroristas. Claro, a este respaldo político muchos le llaman sujeción, pero no era lo que correspondía que el Ejecutivo esté de la mano con las Fuerzas Armadas y la Policía para combatir el terrorismo, ¿no? Por supuesto. Mira, esa palabrita sujeción, te agradezco que la saques, ¿de dónde salió? Salió de los procedimientos del Sendero Luminoso, de esa organización terrorista, que sí exigían la sujeción de todo combatiente que entraba a la organización. Y entonces, después nos quisieron usar esa misma palabrita para tratar de igualar a las Fuerzas Armadas con la organización terrorista Sendero Luminoso, que dicho sea de paso, en su momento fue considerada a nivel internacional como la organización terrorista más sanguinaria del mundo occidental. A eso nos enfrentamos. Y nos enfrentamos a un movimiento, sobre todo Sendero Luminoso, que tenía una ideología maoísta. Eso no se conoció en el mundo occidental. Primera vez que el mundo occidental se enfrentó, o un país se enfrentó a una estrategia de ese tipo, muy sangrienta. Almirante, ¿y cómo se llama entonces, cómo se califica este momento cuando ustedes, el alto mando de las Fuerzas Armadas, firman un documento ante Vladimiro Montesinos? Mira, usted obviamente cuestiona la palabra sujeción. ¿Qué cosa fue exactamente ese momento? Mira, lo que fue una convocatoria a todos los oficiales del grado de coronel hacia arriba para la lectura de un acta, que era el acta 005 del Comando Conjunto. Ustedes pueden verla, esa acta. Y en esa acta, básicamente, a lo que se refiere, es que teníamos que hacer entre todos los combatientes en esta lucha contra el terrorismo, causa común. Básicamente eso es. Pero de ahí a que alguien haya tenido alguna sujeción con Montesinos, por favor. ¿Pero usted qué es Montesinos por usted? Oye, Montesinos era el jefe de inteligencia y yo tengo grandes cuestionamientos contra él. Claro. Por supuesto. ¿Cuáles son los cuestionamientos principales? Mira, la forma como se manejó los temas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que prácticamente era el que lo manejaba. Y entonces... Sin tener ningún cargo, ¿no? Y ojo, como oficial retirado de Marina, jamás Montesinos pudo con la Marina. La Marina siempre caminó con su perfil institucional en todo momento. Acá no hubo Montesinos que metiera su nariz. Pero ¿por qué lo permitieron en todo caso? Si esto ocurrió con Montesinos y hizo con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ¿por qué lo permitieron en ese momento ustedes? No, nosotros no lo permitimos. Nosotros lo que éramos era una Fuerza Armada que se había enfrentado y no había concluido porque hubo el tema de Chavín de Huántar. El tema de Chavín de Huántar, si se hubiera terminado eso
con entrega de prisioneros y cosas, hubiera sido una gran derrota para después de todo el camino de pacificación. Entonces, acá eso es lo que vivimos, y nosotros no somos deliberantes. O sea, nosotros no teníamos que levantarnos. Claro. Por supuesto que no, pues porque Pero ya un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Es que, ¿qué pronunciamiento? En todo caso, nosotros, un acuerdo con alguna reunión con el presidente en ese momento para decirle, oye, esto está pasando, creo que... Bueno, eso podía corresponder a los altos mandos, okay. Cosa que yo no lo integraba. Nosotros éramos oficiales, que en mi caso yo soy infante de marina, que veníamos de estar en el frente. En mi caso, lo repito, fui jefe político militar en la región Ucayali, me encariñé mucho con la gente allá, siempre respeté los derechos humanos y la mejor óptica de esto que estoy afirmando de que siempre respeté los derechos humanos, es que mira, yo regresé a la región Ucayali en el año 2006, después en el 2011, y el pueblo ucayalino eligió a su ex jefe político militar sin vivir en la región Ucayali. ¿Eso qué significa? Full respeto a los derechos de todas las personas. De acuerdo. ¿Cómo es posible que luego de esta etapa tremenda, etapa siniestra de terrorismo, se haya elegido como presidente a un personaje prácticamente filoterrorista como es Pedro Castillo? Sí, mira, eso la verdad que es una gran sorpresa porque yo sí siempre pensé, y me equivoqué en esa parte, en esa evaluación, y te agradezco también la pregunta, ¿por qué? Porque yo pensé que ya el pueblo peruano había tomado conciencia, pero así bien adentro, de que, mire, esos movimientos, estas recetas de ultraizquierda nos llevan a la miseria y a la pobreza. Oye, esto está clarísimo, se vio ya desde después de la Segunda Guerra Mundial, ya quedó claro cuando se dividió la Alemania Oriental con la Alemania Occidental. Fíjate lo que era Alemania Occidental, que era full progreso, y Alemania Oriental tuvieron que ponerles un muro porque si no la gente se salía, porque olvídate, claro, una economía estatista genera miseria. Eso mismo ha pasado con Venezuela, eso mismo ha pasado con Cuba. Entonces, Corea del Sur, Corea del Norte. Mira, hasta los chinos han cambiado, porque los chinos hoy ya tienen una economía capitalista. Y entonces que acá en el Perú, la izquierda peruana no haya madurado para darse cuenta de que seguir hablando como se hablaba antes de la caída de la cortina de hierro, oye, yo creo que es una locura. ¿Por qué se le llama conflicto armado interno al terrorismo? ¿Para equiparar a las fuerzas militares con los terroristas? No, lo que ese término es usado porque el derecho internacional humanitario, bajo ese término, considera a las personas que tú te estás enfrentando como prisioneros de guerra si los capturas. Entonces, eso es lo que siempre buscó Sendero Luminoso, que se les considerara prisioneros de guerra. Entonces, hablar de conflicto armado interno es entrar justamente al derecho internacional humanitario. Y en el derecho internacional humanitario, eso es lo que ellos conseguirían. Ellos han conseguido no tener cadenas perpetuas, por ejemplo. Sí, pues, pero lo que en realidad nosotros lo que vivimos, y eso debe quedar claro a todos los peruanos, fue la agresión terrorista de dos organizaciones sanguinarias y sobre todo Sendero Luminoso, que se ensañó con los más pobres del Perú. Sí, yo quería hacer una consulta respecto a la postulación que usted tuvo. Ganó un curul en el Congreso por Fuerza Popular. Luego de ello usted renunció a Fuerza Popular. ¿Se ha vuelto a inscribir? Sí, yo me he vuelto a inscribir. Porque en esa época sí, que renunció no había sido considerado claro, para volver a postular. Sí, muy ¿Se había buena peleado tu pregunta. con Keiko? Sí, mira, yo es lo siguiente. Yo cuando he estado acostumbrado toda mi vida a siempre salir por la puerta grande. Y siempre he criticado institucionalmente, en el caso nuestro en la Marina, a quienes de alguna u otra forma, por cuestiones disciplinarias o lo que fuera, salieron por la puerta chica, no por la puerta grande, en la cual tú pides tu pase de retiro o lo que fuera, ¿no? Pero en este caso, esa salida, en mi caso, con agresión encima, con el cono y todas las cosas que ya la población conoce, por supuesto que fue una salida que no era la que yo esperaba del Congreso. Entonces yo quise volver a postular, pero ya no por la región Ucayali, sino por Lima. Y eso el partido consideró que no era lo más conveniente. Entonces, al final, ahí yo tuve una discrepancia.
y yo terminé renunciando efectivamente, como lo has mencionado, pero después, ya en otras conversaciones que yo tuve con Keiko, yo acepté volver. Y yo estoy inscrito hoy día en Fuerza Popular. De acuerdo. Vamos a una pausa y continuamos conversando con el excongresista Carlos Tubino. Ya regresamos. 8:32 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital y también a través de televisión digital en Tribu. Estamos conversando con el almirante Carlos Tubino. Almirante, usted fue congresista de la República, pero hoy, 12 de septiembre, también se conmemora ese momento histórico en el país, la captura de Abimael Guzmán. ¿Cuáles son qué futuro nos demanda el país luego de este proceso histórico? ¿Qué estamos haciendo realmente para combatir al terrorismo, para que esto ya no exista en el país? Sí, mira, en esto la verdad que hemos fallado, y me incluyo. Hemos fallado ¿en qué? En explicarle bien, sobre todo a los jóvenes, qué es lo que sucedió en esos 20 años de proceso de pacificación. Entonces han recibido información muchas veces con historias, leyendas equivocadas. En el caso de Abimael Guzmán fue una persona que trajo al Perú una forma de tratar de llegar al gobierno muy canallesca. Y lo digo canallesca porque él, con esta mentalidad maoísta, él quiso ir formando el nuevo Estado desde los pequeños pueblos del Perú. Y entonces entraban a los pequeños pueblitos del Perú y decían, a ver, ¿quién es el bodeguero? Usted es el bodeguero. Usted representa entonces al capitalismo. Usted va para la Plaza de Armas. ¿Usted quién es? Y así. Seleccionaban 4 o 5 personas y le cortaban la cabeza. En un acto de terror a la población. De aquí hacia adelante, ¿qué hacer? Porque todavía hay remanentes, se habla de remanentes del narcoterrorismo, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, hay que enfrentarlos. Ahora, desgraciadamente, mira, yo cuando he estado en el Congreso, veía el ingreso de estas narcoavionetas, por ejemplo, ¿no? Yo presenté un proyecto de ley, que al final fue todo un tema, me demoré un montón de tiempo para sacarlo adelante, porque había mucha oposición de los Estados Unidos, increíble. Y entonces al final salió esa ley aprobada por unanimidad, pero no se cumple, porque hay una presión tremenda de los Estados Unidos y hoy día este gobierno ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para hacer interdicción aérea no letal. Y entonces, mira, las narcoavionetas siguen ingresando. Entonces acá hay que luchar contra el narcotráfico, efectivamente. Hay que quitarle ese apoyo logístico que tienen estos elementos que están en el BRAE hace un montón de tiempo. O sea, acá saqué también otro proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas, en zonas declaradas en emergencia, pudieran participar directamente en la lucha contra el narcotráfico. Personalmente lo he hecho. Cuando fui jefe político militar en Ucayali, pusimos contra la pared al narcotráfico, pero participando las Fuerzas Armadas directamente también. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que hacer para hacer una lucha mucho más frontal con decisión política. Han pasado casi 3 décadas de esta situación, pero mantenemos todavía esta situación de zozobra en el país, porque en cualquier momento puede reactivarse, como se ha señalado en algún momento. Tenemos mucho presupuesto anualmente destinado precisamente a la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Sin embargo, todavía no vemos los resultados efectivos. Por eso mismo, ¿qué hacer? Sí, mira, yo te digo porque también he trabajado en Devida un tiempo, ya cuando había pasado el retiro, decir lo siguiente: acá tenemos que hacer un buen programa de sustitución de cultivos, y lo veo también en Ucayali. Entonces, no hay el dinero suficiente para realmente hacer una sustitución de cultivos eficiente y que capte a la gente que está sembrando coca para cambiar sus cultivos. Hoy día los cultivos de alto valor, por ejemplo en la selva, el cacao, el café, la palma aceitera, etcétera, sacan a la gente de la pobreza, pero esto hay que hacerlo pero con profesionales y con decisión política a nivel presidencial, que no hay. No hay decisión política. No hay. Yo soy un convencido y he trabajado también al lado de 3 ministros de defensa, ya cuando había pasado el retiro, como inspector general del ministerio. Entonces,
muchos pensaban que la decisión estaba en el ministro. No, la decisión es para una lucha de este tipo que estamos hablando, es del presidente de la República. Si el presidente de la República no toma decisiones firmes para luchar contra el narcotráfico, enfrentar a estos remanentes, etcétera, oye, tienes a las Fuerzas Armadas y a la policía con los brazos medio amarrados. Entonces así no. Si usted estaría delante de la presidenta Dina Boluarte, ¿qué le diría exactamente al respecto? Yo le diría que debe tomar decisiones para generar un cambio vamos a decir, de estrategia frente a estos elementos que hoy día también están en el Putumayo. Actualmente, el narcotráfico. Entonces, nosotros podemos seguir con esto, pero no solo puede hacerle frente a la policía, no hay que lavarse después las manos. Acá tienen que entrar también las Fuerzas Armadas, que no les gusta, pero no hay otro camino. De acuerdo, perdóneme, yo quería preguntarle, porque recientemente y varias veces ha visto reportajes donde los jóvenes no conocen, le muestran el rostro de Abimael Guzmán, de este terrorista, este genocida, y no saben quién es. Lo reconocen. ¿Por qué ha ocurrido eso y por qué hay muchos jóvenes que odian a Alberto Fujimori? No, es lo mismo con Abimael Guzmán. Oye, es que les han metido por eso que yo dije hace un ratito, dije que en eso también hemos fallado nosotros. Porque, ¿qué pasa? Que hubo una persecución tan grande a las Fuerzas Armadas luego de finalizado todo el proceso de pacificación que se adoptó el perfil bajo. O sea, mejor no hagas mucha luz, no salgas mucho al frente porque de repente te meten en algo, ¿no? Y entonces todo el mundo se adoptó ese perfil y ese perfil ha sido muy nocivo para los jóvenes. En el sentido de que les han contado historias, les han dicho que Alberto Fujimori, he visto hasta tweets, oye, tratando de ponerlo equivalente a Alberto Fujimori con Abimael Guzmán, por favor. O sea, eso es el colmo. Hemos contado mala historia, entonces, por supuesto. Por defender a los jóvenes para que no vivan lo que vivieron los padres. Los jóvenes se ha terminado aislando de la realidad. Los jóvenes no tienen la culpa de pensar como piensan, pero los han engañado. La realidad del Perú es diferente, o sea, el proceso de pacificación fue muy duro. Como insisto, acá enfrentamos a la organización terrorista más sanguinaria del mundo occidental con una estrategia maoísta. Nosotros nos habíamos preparado desde que hubo el tema de Cuba y cuando Castro toma el gobierno en Cuba. ¿Cómo lo toma? Con guerra de guerrillas. Entonces, toda la preparación que tenían las Fuerzas Armadas era enfrentar para estos conflictos de baja intensidad, guerra de guerrillas, pero nunca lo que era una estrategia maoísta. Que implica inteligencia. Mucha inteligencia, porque es actuar como el pez en el agua. Te atacan hoy día y mañana el tipo está haciendo un trabajo de agricultura normal, en fin, no sabes quién es. Entonces, al final, sí, pueden haber habido excesos, sí, pues, sí. En estado de emergencia suelen ocurrir esos excesos. Pero claro, pero acá lo más importante... ¿Esos excesos significa asesinato, por ejemplo? Bueno, excesos es cuando tú ves, yo digo humanamente, si tú estás, y hemos sentido muchísimo, yo por ejemplo amigos, un amigo que sale hoy día a patrullar y termina muerto al día siguiente, ¿tú crees que eso no te genera todo un tema? Y entonces al final sí puede haber habido personas que en su momento, frente a una situación tan sanguinaria como la forma de actuar el Sendero Luminoso, haya actuado en exceso, seguramente. ¿Qué fue para usted Barrios Altos y La Cantuta? Mira, acá lo que hay que entender bien es que toda la culpa se le echan a Fujimori. Pero acá, fíjate, ¿por qué ha sido condenado Alberto Fujimori? Él fue condenado por autoría mediata. En los juicios que estoy viendo a los militares hasta hoy, cuando no te demuestran absolutamente nada en los procesos judiciales de asesinatos, etcétera, al final dicen, ya, pero usted era el jefe, ¿no? En tal zona, en tal fecha, bueno, usted responde. Uh-huh. Así que usted se me va 10 años a la cárcel por autoría mediata. Y así se está persiguiendo a los militares hasta hoy. Bien, lamentablemente no tenemos tiempo para más. Yo le agradezco su presencia en el programa, congresista Carlos Tubino, pero antes de irnos, su despedida muy cortita de las audiencias. Sí, yo decirles a todas las personas que nos han escuchado que en esta fecha en la cual estamos viendo el fallecimiento de Alberto Fujimori,
dejemos los odios, hagamos una pausa en nuestras rivalidades políticas. Somos cristianos y católicos. Es un país que debe respetar a la familia, a las personas que fallecen, y en eso no entra la política. Yo le pido esa reflexión a todos los peruanos. Y adicionalmente, que pensemos que Abimael Guzmán fue un canalla que trajo al Perú un baño de sangre. Totalmente de acuerdo. 8:42 de la mañana, vamos a hacer una breve pausa, ya volvemos, estamos en Altavoz en Vital, pero también en Tribu. Ya regresamos.